Buenos días a todos y a todas. Esto que está aquí, esto es lo que nos ocupa esta mañana, el contenido de este pendrive que se nos trasladó hace un par de días, este lunes, por parte del área de Hacienda y que contiene esos 377 millones de euros, un poco más, y la distribución que se va a hacer de los mismos. Eso y la documentación que se nos remitió hace alrededor de una semana, poco más de una semana, porque me imagino que, total, que como a la señora Chandiramani ya le salen las cuentas, ¿para qué darnos más tiempo? Aunque en su intervención, señora Chandiramani, la verdad es que no sabíamos si estábamos en el debate del Estado de la ciudad, estaba haciendo usted un repaso de la legislatura, un acto de campaña, y no ha hablado usted apenas de los presupuestos, que es lo que nos ocupa esta mañana. En primer lugar, y obligado, nuestro agradecimiento a los técnicos de esta casa, a los técnicos de nuestro ayuntamiento, por elaborar la parte que les corresponde con rigor y con objetividad y por estar a nuestra disposición todas las veces que hemos ido a consultarles cuestiones relacionadas con el presupuesto. Debatimos hoy el último presupuesto de esta legislatura y quién sabe si los últimos presupuestos del Ejecutivo del Partido Popular. Una legislatura que, sin duda, va a suponer y supone ya un antes y un después en la política local. Queremos comenzar con una convicción, y es que la política no es un mercado, por lo menos no para nosotros. Aunque haya quien crea que sí y pretenda convertirla en eso, la política supone, a fin de cuentas, hacerse cargo de la realidad, aunque duela. Quien quiera vender lo contrario o quien quiera vender mentiras, que se meta a trolero o que se dedique a otra cosa. Ese hacerse cargo de la realidad supone saber y decir que no hay mucho margen en el ámbito presupuestario y que no hay mucho margen para lo que ustedes han pretendido vendernos esta mañana. La realidad sigue siendo que en Ceuta 1 de cada 2 niños vive en situación de pobreza. Hay 11.101 personas que, pudiendo trabajar y queriendo trabajar, no lo encuentran en su ciudad. Por mucho que usted hable de itinerarios, no sirven de nada si luego no hay una salida profesional. Y la realidad es que hay quienes tienen que recibir un tratamiento de radioterapia y tienen que salir de Ceuta, y que hay alrededor de 6.000 personas que en esta ciudad demandan vivienda y que no la encuentran, fundamentalmente porque no se construye. En una ciudad donde existe casi 6.000 solicitantes de vivienda, donde a la gente se le va más del 40% de sus sueldos en pagar un alquiler, es obligado que los gobiernos, tanto el Ejecutivo como el estatal, empiecen por poner prioridades, y esa prioridad debería ser construir vivienda. Llevamos años proponiéndoles que comiencen ustedes la construcción de viviendas para poder ofrecerlas en régimen de alquiler y ustedes no hacen caso. Más de 10 años hablando de liberar terreno y todavía no lo hemos visto. Única y exclusivamente escuchamos promesas y compromisos que nadie sabe si se van a ejecutar, pero me atrevería a aventurar que, visto lo visto, no tiene pinta. Así podría estar hasta mañana enumerándole algunas de las realidades sociales de la ciudad, pero también quiero decir, no voy a pasar jamás por alto, que la verdad, la pura verdad, es que nuestra ciudad es una ciudad maravillosa, con un pueblo extraordinario, donde todas las personas que conocemos anónimamente se levantan día a día para salir adelante de la mejor manera que pueden. Y esa es nuestra mayor riqueza y nuestra mayor fortaleza. También es la pura verdad que hay unas cifras extraordinarias, como le decía, de desigualdad, de precariedad, de desempleo y de falta de oportunidades. Y decir esto no es querer menos a Ceuta, ni muchísimo menos. Querer combatir esto no nos hace menos patriotas, sino todo lo contrario, porque nosotros tenemos la misma determinación y fuerza al criticar que al proponer, que es lo que hemos venido demostrando. Y, de hecho, creemos que es lo que nos diferencia muchas veces y nos hace realmente útiles a nuestra tierra. Señalarles que hay poco margen para la originalidad y que aún así ustedes no quieran escuchar, no quieran dialogar acerca de las opciones que se le proponen, no quieran negociar esas posibilidades de mejora y de protección de las condiciones reales y materiales de la vida de nuestra gente, empaña mucho algunas de sus bonitas palabras. ¿Dónde quedó el diálogo, mucho diálogo, del que hablaban ustedes en presupuestos anteriores? Por ejemplo, en el del 2021.
Se lo llevó el viento, se lo llevó el viento. De hecho, si en algún lugar se almacenase todo lo que ha ido prometiendo y diciendo el Partido Popular en estos 20 años, ni poniendo trace entero a su servicio con el señor Gutiérrez a la cabeza, se podría guardar esas montañas de promesas que nunca se han cumplido. Por cierto, que quisiera que usted nos explicara esos 22 millones que presupuestan para el 2023. Ni con esos 22 millones darían para limpiar todas esas promesas incumplidas por su parte. La importancia de tener que juntar 13 votos a toda costa les ha corrompido a ustedes hasta el extremo de no ver la realidad de manera global, de verla sesgada y de conformarse con sacar adelante sus cuentas. Y se lo decimos nosotros que hemos oído de todo. Nosotros nos han difamado, nos han criticado, nos han faltado al respeto, pero aquí seguimos, en la misma línea, haciendo el mismo tipo de política enfocado en hacerles ver a ustedes la realidad que ustedes se niegan a ver a pesar de conocerla, lo cual es aún más grave. Nosotros, como le decía, no medimos el patriotismo en las veces que se hable de España ni en las pulseritas que se lleve en la muñeca. Nosotros lo medimos en la calidad de vida de nuestra gente y en las oportunidades que se les da a los ceutíes, a nuestro pueblo. Eso es para nosotros ser patriotas. Por eso, criticar estos presupuestos en el fondo y en la forma nos hace más útiles a nuestra ciudad, porque siempre hemos creído y creemos que la protesta no es incompatible con la propuesta, y así lo vamos a seguir haciendo. Y perdonen la desconfianza, pero no es que mi grupo y yo les tengamos manía a ustedes, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Lo que tenemos es memoria, mucha memoria para recordar que ustedes prometen y no hacen, nunca hacen, y no hay más que echar un vistazo a presupuestos anteriores. Este presupuesto ha sido engendrado y traído a pleno por Partido Popular y Partido Socialista, como todos los ceutíes saben. Pero eso hace que nos resulte más incomprensible todavía gran parte de su contenido y, sobre todo, gran parte de sus carencias. Porque es que si la gente ya desconfiaba de los políticos, imagínense ahora con un presupuesto que viene elaborado por la derecha y por la izquierda y que aún así ven que no da soluciones a sus problemas. Al final, el mensaje que ustedes trasladan es que ni la derecha ni la izquierda al uso miran más allá que por sus propios intereses. Tal vez, si hubiera querido atender alguna de las peticiones del localismo, otro gallo le cantaría. Mientras, ustedes prefieren hacer matemáticas, las del 9 más 7, en vez de hacer política, que es lo que le hemos pedido nosotros que haga. Cuando quieran hacer política real, aquí estamos. Para saber, además, si un presupuesto es útil, hay que averiguar si soluciona los problemas de la ciudadanía. Y eso podemos saberlo con un par de simples variables. Primero, si la gente considera útiles estos presupuestos. Pregunte usted a cualquier persona al azar. Segundo, el grado de ejecución real de presupuestos anteriores. Recordemos que en el año 2017, de los 50,2 millones de euros presupuestados para inversión, se ejecutaba el 31,6. En el 2018, de 62,7 millones, se ejecutaba la miserable cantidad del 16%. En el año 2019, de los 79,7 millones de euros previstos, no llegó a ejecutarse más que el 25,8%, apenas una cuarta parte. Y el año en el que nos encontramos, el 2022, y existiendo recogido en la documentación aprobada para este ejercicio presupuestario 96,1 millones, apenas se ha ejecutado el 13,8%, siendo esta cifra la cantidad que se ha venido acumulando desde el año 2017 a la fecha, porque, como ustedes no llevan a cabo la inversión, la cantidad va pasando de año a año, al igual que año a año se trasladan las carencias y se trasladan los problemas, muchos de ellos aumentando. Ustedes suspenden en ambas de esas variables que les he puesto. Debería aceptarlo, debería reconocerlo y a lo mejor, a partir de ahí, habría algo de esperanza. Los presupuestos que ustedes aprueban, poco o nada, tienen que ver con lo que ustedes terminan haciendo. Y creo que la gente ya no tiene ni adjetivos para calificar cómo y cuántos se sienten de estafados, de engañados, de defraudados. Presupuestos que, como le digo, este año es especialmente sangrante porque se han cocinado entre Partido Popular y Partido Socialista. Ustedes mismos los han definido como responsables.
¿Responsables de qué? ¿Del despilfarro, de la pobreza a la que condenan a gran parte de la población? ¿O responsables de la falta de soluciones a cosas tan cotidianas como esa falta de empleo, esa falta de limpieza, esa carencia de viviendas en nuestra ciudad? Es más, nosotros hemos llegado hasta el extremo de buscar otros colaboradores, otros agentes sociales, como son formaciones a nivel nacional, para poder presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado, porque en nuestra ciudad no se nos escucha. Y ustedes no tienen en cuenta las carencias de Ceuta. Por eso hemos pedido que se construyan vivienda de manera urgente, que se dote de una cantidad significativa de 16 millones de euros un plan de empleo, así como esa tan demandada y necesaria, me atrevería a decir que imprescindible, clínica de radioterapia. Como partido localista, a nosotros nos parece que hay que dar importancia a lo importante, que son los problemas de la gente. Y ustedes se empeñan en que los tiempos sean duros y difíciles siempre para los mismos. Es absolutamente injusto de manera social y es un despropósito total a nivel político. Se lo decíamos el año pasado y este año se lo tengo que decir con más fuerza. Es que quien trabaja y tiene una nómina ha visto absolutamente empobrecida su situación. Es que a la gente le cuesta muchísimo trabajo, aun teniendo unos salarios, llegar a fin de mes. Y en esa gente no han pensado ni Partido Popular ni Partido Socialista. Ni han pensado ni les han tenido en cuenta. A la gente, a fin de cuentas, lo que le preocupa son las cosas cotidianas. Llenar la nevera, pagar sus facturas, que la bombona les cueste un poquito menos, tener alternativas de ocio, tener opciones para desarrollar su proyecto de futuro en Ceuta, poder optar a una vivienda. Imagínense si hubiera tenido en cuenta usted las peticiones que le trasladábamos desde el movimiento el pasado 25 de octubre de manera formal, después de sus insistencias. No venga usted aquí a decir que usted ha hablado con todo el mundo, que usted es la mejor del diálogo, porque eso no es verdad. Usted nos ha pedido que le hiciéramos aportaciones. Nosotros dijimos, 25 de octubre, vamos a enviar un correo electrónico formal, al margen de todas las conversaciones que pudieran existir, con una serie de puntos mínimos en las que creíamos que tanto Partido Popular como Partido Socialista iban a estar de acuerdo y que a partir de ahí pues, podríamos continuar ensanchando esas aportaciones que hacíamos nosotros. Pues nada, resulta que ni por esas, ni por esas. Es más, hay que lamentar que parece que ni Partido Popular ni Partido Socialista apoyan al movimiento para tener una clínica de radioterapia en Ceuta. Por cierto, qué poca vergüenza decir que usted les subvenciona el helicóptero. Mejor ni ahondar mucho en ese tema. Ni PP ni PSOE aceptan abaratar el coste de la bombona de butano a todos los ceutíes. Ni PP ni PSOE aceptan las peticiones del movimiento para intervenir de manera social en las barriadas. Hay que ir a las barriadas, hay que llevar propuestas de trabajo y formación a la gente, y especialmente a la gente joven, y no venir aquí a llorar cada vez que se produce una desgracia. Ni PP ni PSOE ha querido tampoco establecer siquiera bonificaciones en los parkings municipales para ayudar a los comerciantes de nuestra ciudad, y ni PP ni PSOE han aceptado construir más viviendas. Esos eran los puntos mínimos que trasladábamos nosotros. Pero es que ni respuesta. No me diga que las peticiones que le hacíamos no son beneficiosas para la ciudadanía. No me diga que esto que le acabo de exponer no es bueno para toda Ceuta. Pues que además hoy casi le ha faltado pedirnos generosidad y comprensión. Hombre, me parece que ya es abusar un poquito de la buena fe de quienes la escuchamos y es tener un poquito de cara. Al final, las políticas del PP siguen siendo las mismas en los últimos 20 años, las que no solo no crean empleo, sino que lo destruyen. Incluso el empleo público. Fíjese, le dice la intervención de la ciudad, teniendo en cuenta que no se justifica de ninguna manera el hecho de que parece incompatible una disminución en el capítulo 1 simultáneamente con el incremento de un 4% en las retribuciones del personal aproximadamente para el 23, parece evidente que el capítulo personal va a experimentar tensiones. Tradúzcame usted cómo interpreta el término tensiones. A las pequeñas y medianas empresas que quieren crecer, tampoco las están ustedes ayudando. Y menos aún a las personas autónomas, lo cual tiene tan asimilado que lo pone usted en sus propios informes. Nuestra estructura productiva es débil y la situación de las personas autónomas es preocupante.
a pesar de que, según los datos estadísticos, 3.749 empresas de la ciudad, de ellas el 63,5% son autónomos, lo que es lo mismo, 2.380, aún así no hay nada que les ayude a estas personas que día a día se levantan a trabajar y a buscarse el sustento. Ustedes rematan con esto el pacto entre ustedes y el PSOE para despedir a los asesores de los grupos municipales, menos a los suyos, que siguen igual, pero de eso ya hablaremos la semana que viene. Además, pactan unos presupuestos en las consejerías. Yo no sé cómo ustedes pueden pasar estas cosas por alto, no aportan al área de Hacienda ni siquiera las memorias y los programas para ser fiscalizados en tiempo y forma. ¿Es que usted no puede poner orden ni siquiera entre sus propios compañeros? ¿Es que el Partido Socialista no les puede exigir que aporten las memorias a Hacienda para que sean controladas cuando deben? Están los documentos. Quisiera pedir también que nos explique por qué presupuesta de manera insuficiente la partida de gastos asociados a la producción del agua. De hecho, le dice la intervención que esa partida, que está destinada a pagar las cuotas de la empresa concesionaria de la prestación del servicio de desalinización de agua, ha visto disminuido su crédito con respecto al 2022. Y teniendo en cuenta el precio pagado en los años anteriores, la situación financiera absolutamente inflacionista y que la mayor parte de la factura se corresponde con gastos de energía eléctrica, hay que concluir que razonablemente ese saldo va a ser insuficiente para atender el gasto que se va a producir en ese concepto en 2023. ¿Me lo explica o se lo digo yo? ¿Por cuadrar las cuentas? ¿Por ingeniería financiera? Bueno, usted nos lo dirá. También quisiéramos saber qué le ha llevado a disminuir la partida de subvención al alquiler en 200.000 euros menos que el año anterior y, por supuesto, importante y de actualidad, que nos explique el extraño caso de las brigadas verdes. Creo que merece una explicación en este pleno. Hemos conocido de reuniones de los trabajadores con el PP, con el PSOE, en el ayuntamiento, en sus sedes, intentando ustedes convencerles, por usar una palabra suave, de las bondades de pasar a formar parte de Traxa. Y aún así, ustedes no solo presupuestan dinero para las brigadas verdes, sino que lo aumentan en 1 millón de euros más, un 31% respecto al año anterior. Cuéntenos usted aquí, públicamente, a qué están jugando, además de con el pan de más de 130 familias. Explíquenoslo. Por cierto, ¿dónde está ese informe fantasma del que habla todo el mundo y nadie ha visto? Nuestro grupo lo ha estado buscando, lo hemos estado pidiendo. Los técnicos de la ciudad no lo conocen, nadie lo ha hecho. Y yo quisiera pedir, porque es verdad que ahí he oído un pronunciamiento del señor Gutiérrez, que si usted lo tiene, por favor, me lo facilite para leerlo, porque parece ser que se dice a los trabajadores que no se les puede facilitar por la Ley de Protección de Datos, que yo no sé qué datos puede contener que no puedan hacer de un informe de la Administración pública que sea público. Serán los informes de quien lo firme. Otra duda que se nos plantea, por cierto, respecto a las brigadas verdes, creo que el señor Vivas también tiene algo que decir. Yo no le conocía la faceta, señor Vivas, de hacer llamadas en manos libres para comunicarse por esa vía con los trabajadores, en este caso de la empresa. Me parece que no es la manera para que un alcalde se relacione con trabajadores. Creo que es más factible recibirles, sentarse con ellos y oír, escuchar, que escuchando se aprende muchísimo más que diciendo. No amenacen ustedes más y no jueguen más con el pan de estas personas. Otra duda que se nos plantea es qué va a pasar con el Hotel Puerta de África, que lo mismo hablan ustedes de desprenderse de él, que de convertirlo en medio propio, aunque nadie parece ser que quiera hacer uso de este medio propio y nadie les haya solicitado ningún servicio, o igual guardan silencio durante toda una temporada. No lo sabemos. Queremos conocer este extremo respecto al presente y futuro del que convirtieron ustedes durante años prácticamente en el bar de la Bernarda, sin que nadie asumiera ningún tipo de responsabilidad. Nos gustaría que nos explicara y nos diera la opinión de su grupo respecto a la deuda viva de la ciudad, la deuda viva que tenemos gracias al señor Vivas y que supera los 201 millones de euros. Cuéntenos usted cuál es su parecer y el de su grupo, porque, como usted ha dicho,
en el 2023 las cosas pueden cambiar. Y ustedes van a dejar en herencia unas cuantas cosas que no son precisamente todas ellas buenas. Estos son, ya que las fechas están cerca, a fin de cuentas, los presupuestos del Black Friday. Unos presupuestos con unas partidas descontadas, la de subvención al alquiler, como le decía, que pasa de 500.000 en el presupuesto del 22 para tener 300.000 en el del 23, o la de barriadas, que pasa de 8,2 a 1,41 millones. Será, por no hacerme muy pesada yo aquí, que está solucionado todos los problemas de barriada. Miren, nosotros les hemos traído unos pequeños botones de muestra de cómo están las barriadas de esta ciudad, de todas las veces que hemos podido ir hablando de ello. No hemos querido traer todo lo que teníamos, pero bueno, aquí le dejo para que vea usted el estado de algunas de las calles de Ceuta y la situación en la que se encuentra. Achacan ustedes la situación actual de la ciudad, tanto a nivel económico como social, ha dicho usted, por un lado, a la pandemia, al cierre de la frontera, a la inflación, a la guerra de Ucrania. Y, de verdad, después de 20 años, ustedes no tienen ningún tipo de responsabilidad en la situación en la que está Ceuta. ¿Era tan difícil escribir alguna línea asumiendo algún tipo de responsabilidad? Eso no la haría más débil, señora Chandiramani, al contrario. Al contrario. Pero es que ustedes no reconocen ningún tipo de responsabilidad, ni en la situación económica ni en la situación social. Ni una. Lo que no entiendo es que el Partido Socialista les compre ese discurso. ¿A qué precio? Porque es que va el pack completo. Cuando ustedes votan a favor de los presupuestos, votan a favor de todo lo que ha venido haciendo el Partido Popular y de todo lo que va a hacer, que al final va a ser nada. Ustedes nos han conducido a esta situación, señora Chandiramani, y la cuestión es que al final resulta que no tienen ni plan ni proyecto. Habla usted de cosas como si fuera nueva, cuando ya le digo que llevan ustedes aquí 20 años y tiempo han tenido. Y al final aplican las mismas políticas para llegar a los mismos resultados. La situación se queda como está y perjudica especialmente a los que están peor. De hecho, cuando se hace un análisis de estos documentos, lo primero que se observa es el continuismo. Todo, prácticamente todo, se repite año a año, hasta determinados errores en algunas partidas. Y además, si hay algún proyecto, lo repiten ustedes una y otra vez y repiten la misma forma de hacer política que solamente debe ser apta para el Partido Popular y entiendo que para el Partido Socialista. Ha pasado usted de puntillas sobre el tema de la indisponibilidad de dos partidas importantes, dos partidas de gastos que se especifican también en el informe de intervención, que dice que existen dos partidas de gastos denominadas respectivamente fondos PRTR y gastos fondos Repower, que cuentan con saldo de 16,5 y 5 millones de euros respectivamente y que evidentemente van a tener que ser declaradas indisponibles junto a los gastos que pudieran derivarse de las mismas hasta que haya alguna sectorial o alguna disposición del Ministerio correspondiente que autorice utilizarla. A esa indisponibilidad hay que añadir la inejecución. De hecho, sus presupuestos son siempre los presupuestos de la inejecución. Le dice también la intervención de la ciudad, a la que usted y yo agradecemos enormemente su trabajo y su objetividad, que, al igual que ocurrió en los ejercicios de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, el capítulo 6, que es el de inversiones, en base a la experiencia, es el que finalmente suele contener mayor inejecución. Por repetir, repiten ustedes hasta esos ejes que consideran prioritarios, que ustedes les dan la vuelta y prácticamente siempre son los mismos. ¿De verdad va a hablar usted ahora y comparece ayer el señor Vivas para hablarnos de formar parte de la Unión Aduanera o de Schengen ahora? ¿Lo han hablado ustedes con Melilla? Usted sabe perfectamente que Melilla tiene una posición diferente. Hablan ustedes de estos extremos cuando no se recogen en ese plan estratégico que a ustedes les ha encantado. No lo contempla. Pero bueno, aquí venimos, decimos Schengen, hablamos de la Unión Aduanera,
ocupamos unas cuantas portadas y quedamos estupendamente. Claro que la joya de la corona, o una de las joyas de la corona del señor Vivas, de las que ya hablamos, además, en el presupuesto pasado y que vuelve a aparecer, son esos grandes proyectos estratégicos para revolucionar la economía local. Ese puerto deportivo que usted mencionaba, ese edificio que venía contemplado en los anteriores del poblado marinero y la famosa Escuela de Pilotos de Helicópteros. Y esos proyectos tenían y tienen dos puntos en común. Se lo advertimos. Y la realidad nos demuestra que no estábamos equivocados, que no tenían un mínimo estudio de viabilidad y que no defienden los intereses generales de Ceuta. Con todo esto muestran ustedes la falta de un proyecto para la ciudad por parte del Partido Popular y del Partido Socialista que les acompaña en busca de garantizarles esos 13 votos y que se tiran a los brazos del primero que pasa. Y al final pretenden ustedes despilfarrar alrededor de 70 millones que realmente podrían contribuir a mejorar la ciudad, toda la ciudad, y no solamente la parte que ustedes ven. En cuanto a las subvenciones, siempre le hemos dicho, si sumamos las subvenciones que se conceden por parte del Ayuntamiento, podemos alcanzar una cifra que ronda los 80 millones de euros en total. Sin embargo, nosotros siempre hemos defendido también que la solución, y aquí me centro posiblemente en subvenciones más bien sociales, no es darle el pescado a la gente, que no hay mejor política social que crear trabajo, que hay que enseñar a pescar. Pero claro, a eso a ustedes no les interesa porque ustedes no quieren al final dar libertad para que la gente opte por quien quiera. Ustedes prefieren mantener el pesebre. Esas familias que tanto lo necesitan en esta ciudad y que este instrumento económico es el presupuesto, lo que necesitan es que les dé soluciones. Y no las vemos, no las hemos visto. Ustedes ha habido años en los que parecía que iban a cambiar la trayectoria, pero siempre han vuelto lo mismo. No sé si por miedo o por ignorancia. Y esta legislatura es evidente que ustedes lo están pasando realmente mal porque ustedes estaban acostumbrados a gobernar con mayorías absolutas. Y han perdido ustedes el rumbo absolutamente, hasta el punto de ser su prioridad tener 13 en todas las votaciones. No les importa absolutamente nada más. Nosotros vamos a presentar enmiendas para mejorarlo, creo que es bastante evidente, al igual que es evidente que no podemos apoyarle en estos presupuestos. Nosotros pretendemos dar esperanza y creemos que los presupuestos son el mejor instrumento para dar esa esperanza de presente y de futuro a nuestra gente, para que, siempre lo decimos por parte del MDC, que los que están mal dejen de estarlo y que los que estén bien estén incluso mejor, porque es posible. Pero para eso hay que hacer una asignación eficaz y eficiente de los recursos con los que contamos. Miren, ustedes han votado a favor propuestas aquí en este Pleno a lo largo de la legislatura, a lo largo del último año, que entendíamos todos que eran para mejorar la vida de la gente de Ceuta, pero luego ustedes con la desidia las dejan en el cajón del olvido. Pero además esa desidia es tan increíble que llegan ustedes al extremo de no ejecutar ni siquiera sus propias propuestas. Fíjense ustedes hasta dónde llegan. Ejemplo, las ayudas al sector del taxi. Nosotros, frente a los 400.000 euros que pedía el Partido Socialista, supuestamente como condición para aprobarles los presupuestos del 22, insistíamos en dotar esas ayudas con 1 millón de euros, porque se podía, porque existían recursos económicos suficientes, si hubieran tenido voluntad. Y porque sabíamos que iba a haber que equilibrar en ese momento de decirnos que no a ese 1 millón de euros, que con 400.000 iba a ser suficiente, pero es que ustedes no han sido capaces de ejecutar ni siquiera eso. Es que a día de hoy a los taxistas, ni a los propietarios, ni a los trabajadores no les ha llegado ni un solo euro. ¿Con cuánto retraso van a ir? ¿O qué condiciones les están ustedes poniendo para darles esa mísera ayuda que al final les va a corresponder? Y ya les digo que es que sin haber cumplido ni una sola de propuestas que se aprobaron, piden que se les apoye en unos presupuestos que desde nuestro grupo municipal no vemos cómo van a solucionar la crisis económica que su falta de modelo ha generado y que las situaciones actuales están agudizando.
Nosotros no compartimos estos presupuestos porque, como le decía, no solucionan los graves problemas a los que nos enfrentamos en Ceuta ni los grandes retos que tenemos. No crean las bases de ese nuevo modelo económico que le pedimos, no solventan la falta de vivienda y ni siquiera intentan cerrar la brecha social existente. Ciertamente, cualquier brecha social que pudiera existir en esta ciudad necesita mucho más de unos presupuestos, necesita un compromiso social por parte de todos. Seguiremos con las aportaciones que le hemos venido realizando, aunque ustedes nos digan 1000 veces no, aunque ustedes digan que sí y no lo hagan, porque al final nuestro compromiso no es con ustedes, sino que es con nuestra gente. Y a nuestra gente nos debemos y nuestra obligación como oposición es intentar, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar las cosas. Ya veremos su voluntad de consenso, esa voluntad de, no sé cómo denominarla, de diálogo, esa voluntad que luego, pues desgraciadamente, se queda en agua de borrajas. Veremos a ver en qué queda esta vez y comprobaremos si eso que dicen ustedes de ponerse la chaqueta de ciudadano, que nos llama mucho la atención porque nosotros les decimos que nos ponemos en la piel de la gente, como siempre hemos hecho. Vamos a ver en qué queda su chaqueta de ciudadano finalmente y veremos a ver si es una realidad o solamente es un eslogan, el suyo y el de sus compañeros socialistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señora Ahmed, es mucho más productivo esas fotos, poner de qué barriadas son y enviarlos a los servicios correspondientes para que se pueda acometer su reparación. A usted le gusta hacer el show en el Pleno, pero está en su derecho de hacerlo. Mire, el presupuesto de la ciudad desde hace más de 2 semanas que está enviándose el que corresponde a las sociedades municipales. Desde el martes pasado que se convocó la comisión informativa está subido al Drive y es verdad que por cortesía y como se hace desde hace muchos años enviar el pendrive que pone lo de la Consejería de Hacienda para tenerlo de recuerdo ya que trabajamos tanto todos, pues la cortesía de mandarlo el lunes a todos los grupos políticos, pero subido a la nube están desde el martes pasado y las sociedades desde el miércoles anterior. El documento está completo, así lo certifica la secretaria general. Y mire, su discurso ha estado lleno de contradicciones. Por una parte nos dice que le interesa o que quiere que seamos capaces a través de estos documentos ayudar a la gente a saber pescar y por otra parte nos dice que esa estrategia que estamos llevando a cabo de mejorar, cambiar, modernizar nuestro sector productivo no sirve absolutamente para nada. Y en esa contradicción entra continuamente en su discurso. Empezando, yo voy a empezar a darle datos. Miren, los presupuestos para el año 2023 previstas para proyectar 200 viviendas. Además de 1,5 millones de euros que vendrán del MRR, que ya han venido, del MRR para la construcción de vivienda social. Son datos, datos ciertos, que están en los presupuestos. Además, usted lo conoce porque como miembro del Consejo de Administración de Envicesa se ha dado cuenta de ello. Además, usted dice que no ayudamos a nadie, que no intentamos mejorar su experiencia profesional ni laboral. Y le digo, solamente de la parte de empleo, 12 millones de euros para el último plan de empleo, 4 millones de euros para la orientación laboral de mujeres, eso ya ejecutado, o ejecutándose. No hay que licitar nada, ni preparar proyectos, ni nada, licitándose. Y 4 talleres de empleo que van a empezar en breve, que significan 4 millones de euros, donde vamos a intentar que puedan formarse los colectivos más vulnerables, para enseñarles eso que usted decía y que yo comparto. Que me diga que no he intentado el consenso ni el diálogo ni intentar que este presupuesto sea apoyado por su grupo político,
señora Mez, han sido innumerables las reuniones que hemos tenido con el director general también de presupuestos, comunicaciones, correos electrónicos, en alguna reunión que hemos tenido presencial por otros motivos en la Consejería de Hacienda para pedirle esas aportaciones que usted estimara convenientes que se incluyeran en los presupuestos. Y yo se lo compro. Yo se lo compro también. Como le decía el señor Mustafa, todas sus propuestas me parecen razonables, pero también les digo muchas veces que la fuente de financiación y decir de dónde gastamos o de dónde van a provenir los ingresos que usted necesita o que todos necesitamos para hacer ese gasto, también es importante. Mire, la ayuda que usted quiere que se implemente para el butano, para subvencionar el butano, lo primero es que nos afecta a todos, tengamos o no tengamos capacidad económica para afrontar la compra de esa bombona de butano. Eso primero, que me parece absolutamente injusto, porque los que tienen renta suficiente no necesitan esa ayuda. Y segundo, supone un gasto de aproximadamente 2 millones de euros. Me gustaría que usted me dijera cuál es la fuente de financiación de esa ayuda. Si yo le compro todas las políticas que usted quiere poner en marcha, pues ojalá todas, ya se lo decía también al señor Mustafa. Se abre un periodo de alegaciones cuando terminemos este debate, si Dios quiere. Tendremos 15 días para volver a sentarnos. Yo la invito o yo le hago este ofrecimiento y me pongo a su disposición para intentar llegar a cualquier tipo de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que usted diga que yo con 13 votos me vale. No lo hemos hecho en toda la legislatura. Hemos intentado llegar a acuerdos y a consensos. Los hechos lo demuestran. Algunos presupuestos han sido aprobados por sus grupos políticos, con lo cual eso ha venido después de sentarnos mucho tiempo para ver cuáles eran esas fuentes de financiación y qué políticas podíamos poner en marcha. Con lo cual, falta de diálogo en ningún caso. Lo que sí estoy de acuerdo con una frase que usted hacía y es que el margen de maniobra es pequeño. También lo sabe. Los compromisos de gasto de los servicios públicos en contratos, en el capítulo 1, el capítulo 4 de subvenciones nominativas y comprometidas, también es una parte muy importante del presupuesto, con lo cual el margen de maniobra, si no se incrementan los ingresos, que los ingresos de esta ciudad vienen o por transferencias del Estado o por impuestos y tasas que les cobramos a los ciudadanos, pues esa ecuación es difícil de cumplir, sobre todo porque la realidad es tozuda y las matemáticas 2 más 2 son 4, señora Mez. A veces es complicado cambiar esa realidad. En cuanto a las advertencias que usted alega que hace el interventor, en el capítulo 1, para el año 2022 había 2 partidas que no se ejecutaron este año propio 2022, con lo cual hemos tenido una sobrepresupuestación importante, que significa que no hemos gastado parte del capítulo 1 y por eso es suficiente para abordar la subida salarial pactada con el Ministerio de Hacienda y las representaciones sindicales. Estas 2 partidas son las contrataciones temporales y la colaboración social. La colaboración social, a partir del 31 de marzo, no pudo ejecutarse en ningún caso esa partida y eso eran 1.800.000 euros. Y las contrataciones temporales, con la reforma laboral que aprobó su ministra, la señora Díaz, pues tampoco hemos podido acometer ninguna contratación temporal, salvo en los servicios de 24 horas. En cuanto a las brigadas verdes, yo no sé quién está jugando con el pan. No lo sé. Yo reflexionaría sobre esa frase que usted ha hecho, porque yo le aseguro que no estoy jugando con el pan de nadie. A lo mejor alguien, porque está midiendo los tiempos electorales, sí que lo hace, pero creo que habría que conocer toda la realidad de cuál es el funcionamiento de las brigadas verdes para que tengamos sobre la mesa la mejor solución para estos trabajadores. Que sea un programa que atienda lo que la ciudad necesita, que es la atención en las barriadas, que atienda que estas personas puedan seguir trabajando
y que tengan continuidad y seguridad en su empleo. Con eso no jugamos, ni usted, espero, ni yo. Por eso le hago la pregunta, porque como usted lo ha repetido en muchas ocasiones, sí que quería que eso quedara bastante claro. En cuanto a que no me da ningún rubor poner en la memoria que defienden el número de autónomos en la ciudad en cuanto a afiliaciones a la Seguridad Social, mire, esta es otra de las contradicciones a las que ha entrado usted en su debate o en su exposición. Por una parte me dice que me da vergüenza exponer algunos datos porque no me favorecen, pero en este caso que expongo el dato porque, aunque no me favorece, usted dice que cómo soy capaz de ponerlo encima de la mesa y sobre la memoria. Que además no ayudamos ni a las empresas ni a los autónomos. ¿Y a qué se dedica Procesa? Ayudas a la inversión, ayudas al autoempleo, ayudas a la contratación indefinida, Por eso, usted dice que no ayudamos a ninguna empresa. Le pregunto, ¿a qué se dedica Procesa? Ayudas a la formación de nuestros jóvenes, a poner en marcha todos los programas de la garantía juvenil, a mejorar el talento de las personas que no queremos que se vayan de Ceuta. ¿No ayudamos a las empresas? Es que otra contradicción en la que usted ha entrado esta mañana en su debate. Y usted dice 200 millones de deuda viva de esta ciudad. 200 millones de deuda viva que significan el 60% de los ingresos que tiene esta ciudad. Deuda de 200 millones que tenemos que devolver en los próximos 10 años. Deuda que se ha ido amortizando tal y como corresponde a cualquier administración solvente y que es responsable en la gestión de los recursos económicos. ¿Cuántas familias, y vámonos a la economía familiar, se hipotecan para comprar una vivienda? Es que esta administración no se puede hipotecar, vamos a llamarlo así, para acometer una inversión que va a durar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el Díaz Flor cuesta 8 millones de euros, ha costado su construcción. ¿Por qué no diferir en el tiempo el coste del Díaz Flor si su uso va a ser amortizado a lo largo de los próximos 10 años? Y eso pasará este año, ha pasado anteriormente y seguirá pasando. No sea alarmista en cuanto a que tenemos 200 millones de euros de deuda. Solo corresponden con el 60% de ingresos de la ciudad y el límite que establece la ley en cuanto a posibilidad de endeudamiento de las haciendas locales es del 75%. En cuanto a que usted hace una lectura, vamos a decir, sesgada del plan de inversiones, sobre todo porque la acomoda a su discurso de que no se hace nada, de que no se ha hecho nada y que nada se va a hacer. Yo creo que con darse una vuelta por la ciudad en cuanto a la acometida de grandes infraestructuras que se han llevado a cabo, la pista de atletismo El Díaz Flor en este poco tiempo, el puente de la Almadraba en este poco tiempo. Y no me voy a referir a los 20 años de gobierno porque es que si no tendría que utilizar la mañana y la tarde para poder explicarle todo lo que se ha llevado a cabo, no solamente en infraestructura, sino también en mejora de los servicios públicos. Y mire, cuando dice que los presupuestos son continuistas, bueno, es que nosotros desde el minuto 1 hemos puesto en marcha las políticas que creemos mejores para la ciudad de Ceuta. Pues claro que van a ser continuistas. Si yo siempre he puesto en marcha lo que creo que es lo mejor, ¿por qué voy a cambiar? Cuando pongo algo en marcha y veo que no consigo el objetivo, entonces lo cambio. Pero si funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Por eso se mantienen en el presupuesto aquellas partidas que son necesarias y que están funcionando. Indisponibilidad de recursos. 16 millones de euros de inversión del MRR y 5 millones de euros del Repower. Mire, las sectoriales, algunas ya se han celebrado, otras se están celebrando en estas fechas. En el Repower hubo una reunión entre la ministra Calviño y el presidente Vivas a través de videoconferencia, donde se puso de manifiesto que, lamentablemente,
la caída del PIB de España, que no íbamos a llegar a los 5 millones, al 5% que teníamos previsto, iba a significar que íbamos a tener más financiación del MRR y del Next Generation. Es decir, que de 140.000 millones que tenía asignado España, vamos a tener 147.000 millones. De esos 7.000 millones más que llegarán, hay una parte que nos corresponde a los ciudadanos ceutíes y por eso se prevé en el presupuesto esa partida de REPower. ¿Para qué? Para que una vez que llegue la dotación financiera, con un simple decreto de la Consejería de Hacienda pueda ponerse en marcha el mecanismo, sobre todo, de transformación energética que pretende ser el REPower. Es por facilitar la burocracia administrativa que muchas veces nos lleva demasiado tiempo. En cuanto a los taxistas, mire, esa propuesta no fue de aprobación de presupuestos, esa propuesta fue del expediente de modificación de crédito, con lo cual se puso en marcha, pues yo creo que a finales del mes de julio. Hemos estado redactando el convenio a través del cual se va a poner en funcionamiento, que será con la Cámara de Comercio. En breve fecha vamos a firmar ese convenio y inmediatamente vamos a poder librar los fondos para que la Cámara de Comercio pueda acometer ese pago. Además, hemos puesto un pago anticipado en el propio convenio para poder hacerlo lo más rápido posible y lo más ágil posible. Porque en este caso, cuando uno ayuda a empresas, tiene que cumplir con las directivas europeas que impiden las ayudas al gasto corriente de las diferentes empresas. En este caso son autónomos. En este caso no es falta de voluntad, señora Ahmed. La voluntad es absoluta, suya, mía y de esta Asamblea. Pero los procedimientos administrativos a veces nos comen. Como digo yo muchas veces, la burocracia es alarmante. Y por terminar, usted concluye con que no hemos hecho nada en vivienda, que no hemos hecho nada en empleo y la brecha social. La brecha social se cubre con todas las ayudas que tiene en marcha puestas la Consejería de Servicios Sociales, todos los reglamentos que se están modificando, se aumenta el IMI de 420 a 560 euros, en empleo más de 20 millones de euros solo en el año 2022 y 2023 para talleres de empleo y planes de empleo, toda la estrategia digital que está significando la creación de empleo con muchísima necesidad de talento, que eso es muy importante, y un dato cierto. La afiliación a la Seguridad Social media del año 2022 está 1.000 personas por encima que la media de 2020. Es un dato cierto. Y vivienda, proyectadas 200 nuevas viviendas para los próximos años. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar primero por contestar lo que comentaba la señora Chandiramani y luego quiero entrar en otras cuestiones. Proyectan 200 viviendas. Cuidado, el Partido Popular, después de 20 años sentado gobernando, va a proyectar la construcción de 200 viviendas, como si proyectar fuera sinónimo de hacer o llevar a cabo. ¿Qué nos está contando? ¿Cómo que proyectamos 200 viviendas y que con eso nos tendremos que dar más que por satisfechos? Igual que habla de empleo y habla de usted única y exclusivamente de los planes de empleo. ¿Los planes de empleo son la solución? Dígalo. Para el Partido Popular no hay otra solución para Ceuta que los planes de empleo. Los planes de empleo son pan para hoy y hambre para mañana. Y así no soluciona usted absolutamente nada. Y menos aún la brecha social de la que yo le hablaba. Mire, y las imágenes que me decía que haría mejor en pasárselas al responsable del área, hombre, es que son las que les hemos venido pasando en lo que llevamos de legislatura. Hemos hecho un recopilatorio y ni siquiera las hemos sacado todas, son solo algunas. Las tienen ustedes todas, pero evidentemente ustedes no van a ir a actuar a los barrios porque se lo pidamos nosotros. Ustedes ya empezarán ahora a asfaltar, a limpiar, que por cierto no me ha explicado por qué los 22 millones de la limpieza, y ahora van a hacer ustedes como que hacen algo. Ustedes repiten el patrón cada 4 años. Llevan ustedes 20 y están en descenso. Usted sabrá lo que hace. Mire, me decía usted que me compra, que… Mire, yo aquí no vengo ni a vender ni a que usted me compre. Yo le he dicho al principio que para nosotros la política no es un mercado.
No me compre, no me compre. Usted lo que tiene que hacer es salir un poquito más de la Gran Vía, que ahora va a resultar que no es solamente el señor Vivas el que vive en una burbuja. Salga usted un poquito más de la Gran Vía y vea los problemas que existen en el resto de la ciudad, que por desgracia son muchos. Me dice usted que me compraba eso del butano, del abaratamiento del butano. Miento. Dice usted que eso no le parecería justo, porque no todo el mundo gana lo mismo. ¿Es que la situación de extrapeninsularidad de Ceuta no es la misma para todos los ceutíes? ¿Es que el butano no ha estado ya bonificado en legislaturas anteriores? ¿O es que a usted no se lo han contado? Es que creemos que cuando algo es positivo y hace falta para toda la ciudad hay que ponerlo en marcha. Habla usted de 2 millones de euros, 2 míseros millones de euros de un presupuesto de 377. Con eso me ha dicho usted por dónde van a ir los tiros en las enmiendas. Mire, habla usted de las brigadas verdes, no sé de quién le habrá enseñado a usted esta nueva habilidad de decir no sé a quién puede beneficiar. Yo lo que sí sé fehacientemente es que ha sido Partido Popular y Partido Socialista quienes se han reunido con trabajadores de las brigadas verdes y quienes les han dicho que tienen que ir a Traxa y que van a ir a Traxa sí o sí. Desmiéntalo usted, diga usted que eso no es verdad. Digan ustedes que eso no es cierto. Y usted sabe, hombre, usted tiene información, evidentemente, y el Partido Socialista también la tiene por su posición, de la que nosotros carecemos. Pero nosotros estamos muy en contacto con la gente. Ese es nuestro mayor orgullo y vamos a dar la cara por ellos, aquí y donde haga falta. ¿Dónde está el informe que dicen ustedes? ¿Quién ha elaborado qué informe? Porque ustedes encima quieren engañar a determinadas personas y eso es grave. No tomen ustedes el pelo a la gente según la formación que tenga o según el trabajo que tenga. Ha hablado usted de que mi ministra, no sé quién es mi ministra, el presidente del Gobierno es el presidente del Gobierno de todos y los ministros del Gobierno de España son los ministros de todos los españoles, salvo de quienes no quieran sentirse españoles. Habla usted del Díaz Flor, qué maravilla el Díaz Flor, 8 millones de euros y todavía los ceutíes no pueden disfrutar de él. Las pistas de atletismo, si ustedes llevan prometiendo pistas de atletismo hace 20 años, que no todo el mundo tiene mala memoria, que ustedes están poniendo en práctica ahora algunas de las cosas que prometieron hace 20 años. Van ustedes un poquito despacio, permítame que le diga. Mire, la idea de hablar de los planes estratégicos parece que a ustedes les ha gustado tanto. Claro, hablan ustedes de planes estratégicos sin plan y sin estrategia, pero tanto que prevén dedicar 20.000 euros para un plan estratégico de servicios sociales. Ahora el Partido Popular se ha dado cuenta de que hay un problema en Ceuta con la pobreza, con la exclusión social y va a gastarse 20.000 euros en que se haga un plan estratégico. Pero eso no es lo mejor. Eso no es lo mejor. Primero, podría contarnos cuál va a ser ese plan. Y segundo, podría usted decirnos por qué están enviando cartas y avisando a las personas que perciben el IMIS para decirles que van a tener que devolverlo porque cobran el IMV. Explíquenoslo usted también. Se van ustedes luciendo por momentos. De los reglamentos ni hablemos. Llevamos toda la legislatura pidiendo por activa y por pasiva que traigan ustedes las modificaciones en los reglamentos porque los funcionarios los necesitan para hacer su trabajo. Gracias a la inexistente política de vivienda, habla usted de ese proyecto de 200. No proyecte 200, tiene usted 17 cerradas en Serrano Oribe. Iban a empezar el procedimiento. Lo solicitaron 164 jóvenes, diciendo, hombre, parece que por fin vamos a tener la posibilidad de tener una casa de alquiler y poder optar. ¿Qué hicieron ustedes? Dejar que todo eso caducara y se muriera. Lo mismo que pasó con las 26 personas mayores que están esperando un alojamiento en Padre Feijóo. Nada, nada. No ha cambiado nada en más de un año. Y deberían ustedes preguntarse por qué y si son ustedes útiles a la ciudad con lo que están haciendo. Otra de las cuestiones que nos llama la atención es que más del 50% de la inversión destinada a actuaciones, mejoras y rehabilitación de espacios naturales se lo lleva la restauración del Parque Santa Catalina con más de 3,5 millones de euros, seguido de la regeneración Arenas, Playa, Bahía Sur con una inversión de 1.786.000. Dos inversiones que nos parecen importantes, muy potentes, bárbaras,
porque el Parque de Santa Catalina no precisa una restauración millonaria. Es que ya ha quedado demostrado 2 veces. Es que ustedes han tirado ahí el dinero de los ceutíes 2 veces. ¿No es mejor hacer un seguimiento continuado en el tiempo? Con pequeñas actuaciones, ¿no sería lo preferible? Esto no tiene nada que ver con tirar de nuevo 3,5 millones de euros en un vergel. Presupuestan nuevamente casi 2 millones de euros para rellenar de arena la costa sur. Parece ser que ustedes son los únicos que no ven cómo, año tras año, cualquier intento de añadir arena se acaba en Ceuta con el primer temporal. Por lo que ustedes van a hacer un gasto millonario que va a acabar en menos de un año tragado por el mar. He de decir que, además, este año, después del gran temporal que tuvimos, se lucieron especialmente cuando el responsable del área no solamente nos decía que no era competencia del Ayuntamiento, eso no es del Ayuntamiento, el tema de la regeneración de las playas, por los que todos pasamos una temporada que a muchos ceutíes no se les va a olvidar, con la piedra triturada y la piedra triturándose todas las noches, pero es que además nos decía que nuestras playas no son los de Cancún. Vaya, hombre, vaya por Dios. Nuestras playas nunca han tenido nada que envidiarle a ninguna otra. Pero no pongan ustedes excusa en tirar el dinero, en poner arena, que luego, como le digo, se va a llevar el temporal. Y en contraste con esas 2 inaceptables partidas millonarias, hay partidas muy importantes, como la destinada a la repoblación forestal y a la mejora de pistas forestales, que solamente dispone de 75.000 euros. Y el plan de actuación en zona protegida Red Natura de 50.000. De la misma manera que inversiones tan importantes como la lucha contra los incendios o la resiliencia frente a inundaciones no alcanzan el medio millón de euros. Ese despropósito es lo que ustedes ahora, con el beneplácito del Partido Socialista, llaman presupuesto de la responsabilidad. Nosotros queremos hacerle una pregunta que me gustaría que usted me contestase de manera directa y concisa. ¿Con quién o con quiénes han consultado para llegar a la conclusión de que la comunidad musulmana necesita un tanatorio? Porque ustedes presupuestan en 661.000 euros la construcción de lo que denominan tanatorio musulmán. Hombre, señores del Partido Socialista y del Partido Popular, entre lo que nos han hecho pasar a los ceutíes con la fiesta del sacrificio y ahora la construcción del tanatorio musulmán, parecen ustedes un brazo activo de la ultraderecha. ¿No se están ustedes dando cuenta de lo que están haciendo? ¿Para esto se ofreció usted a cogobernar con ellos, señor Gutiérrez? Yo espero que no. ¿Para cooperar en la desaparición del ejercicio de la libertad religiosa de la mitad de Ceuta? Ustedes mismos. Al final resulta que entre quienes no consideran españoles a la mitad de esta ciudad, aunque sean maestros, policías, militares, sanitarios, estudiantes, y quienes pretenden decirnos cómo vivir, resulta que es que a lo mejor no hay tantas diferencias. Pretenden decirnos hasta cómo morir. Muchas gracias, señora Ahmed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo voy a empezar por el final porque me parece bastante grave que usted haga aquí alusión a que las restricciones que han tenido que ponerse por la pandemia de la COVID-19, que bastante graves han sido, que bastantes muertes han ocasionado, que bastante dolor todavía siguen ocasionando en aquellas personas que siguen teniendo algún problema relacionado con esta enfermedad, que usted diga que todas las medidas y las restricciones que se pusieron en marcha era para no dejar vivir en libertad a determinadas personas de esta ciudad. Es que eso es lo que yo le he entendido. Usted ha pasado del tanatorio a que hay parte de la población de Ceuta y, sobre todo, el Gobierno del Partido Popular quiere imponer a parte de la población cómo tiene que vivir su cultura y su religión. Eso lo ha dicho.
eso lo ha dicho. Y es absolutamente incierto, porque se salta una parte importante de la ecuación, y es que la COVID tuvo mucho que ver en cuanto a las restricciones, pero las restricciones no las sufrieron solo las personas musulmanas, también los cristianos, las personas cristianas, no tuvieron su Navidad como todos los años. No tuvieron su Navidad, la Navidad de las personas cristianas. Bueno, yo también lo considero que es de todos, pero por explicar un poco la situación a la que usted ha hecho referencia. Hombre, qué discurso, ¿no, señora Ahmed? No me lo esperaba de usted, porque al final dice lo mismo que la ultraderecha, pero en el otro lado de la moneda. No me lo esperaba de usted, señora Ahmed. No me lo esperaba de usted. El tanatorio musulmán se prevé hacer para quien lo necesite utilizar. Quien no lo quiera utilizar, que no lo utilice. Libertad. ¿Sabe usted lo que significa la palabra libertad? Y tener derecho a poder tener unas instalaciones públicas. A lo mejor hay gente que no puede hacer el velamiento, si se llama así, el velatorio en su casa. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Por qué no darle esa libertad a la gente? ¿Por qué no darle esa libertad a la gente? Mire, usted habla de 200 viviendas en este año que se han programado en el Consejo de Administración de Envicesa. Hombre, que usted diga que en 20 años nada más que tenemos las 200 viviendas que se han programado, hombre, por favor. Ah, que le ha faltado decir en este presupuesto. Le ha faltado decir en este presupuesto. Claro, pero usted en su frase ha dicho que en los 20 últimos años lo único en vivienda que se ha hecho son las 200 que se han programado para este año 2023. Yo, de memoria, porque no me las he traído preparadas, las 225 viviendas de Loma Colmenar, 171 también Loma Colmenar, 317 viviendas también de Loma Colmenar y anteriormente todas las que se construyeron en República de Argentina. Pero no solamente construcción, es que no solamente construcción, rehabilitación de vivienda. ¿Usted conoce el programa que tiene Envicesa para la rehabilitación de vivienda privada? Y la rehabilitación de vivienda pública, que ahora, por ejemplo, se está terminando de redactar el proyecto de la rehabilitación de Juan 23 por segunda vez, porque ya se rehabilitaron en el 2006-2007. Señora Ahmed, no haga una lectura parcial de la realidad, que no le pega absolutamente nada. Y mire, mucho decir que llevamos 20 años en el Gobierno con toda humildad, porque los ciudadanos han querido. Y el año que viene, en mayo, nos someteremos a lo que los ciudadanos de Ceuta quieran, con total humildad. Y los ciudadanos decidirán si lo hemos hecho bien o si nos hemos equivocado. Y nos someteremos, como siempre nos hemos sometido, a la voluntad de los ceutíes. En cuanto a las brigadas verdes, que usted diga que yo le tomo el pelo o que algunas personas le tomamos el pelo a los trabajadores de las brigadas verdes, aprovechándonos de su formación, me ha parecido extremadamente grave, tan grave como lo del tanatorio musulmán y la libertad que usted dice que coartamos. ¿De verdad? Hombre, decir que nos aprovechamos de la falta de formación de esas personas es tremendo. Yo se lo voy a dar. Cuando usted es diputada de esta Asamblea, pero usted me lo ha pedido a mí. Yo la primera noticia que tengo es en esta sesión plenaria de que usted quiere ese informe. En cuanto termine la sesión plenaria se lo doy, sin ningún problema. Pero no nos vamos a aprovechar de nadie. Lo que queremos es la seguridad y en la continuidad del trabajo que desempeñan estas personas. Mire, el plan estratégico, usted lo deriva a servicios sociales, pero ¿le parece mal un plan estratégico para la ciudad de Ceuta de 300 millones de euros aprobados en Consejo de Ministros? ¿Le parece mal? ¿Le parece mal? ¿Le faltarán cosas o no le faltarán cosas? Puede ser. Yo hubiera sido más ambiciosa, hubiera puesto las luces largas en los planes estratégicos. No, yo he dicho, a mí me gusta, pero yo hubiera sido más ambiciosa. Señora Chandiramani, le ruego, por favor, señora Ahmed, que guarde usted el orden y que deje, como la señora Chandiramani y todos los que estamos aquí han permitido su intervención. No para usted de interrumpir.
y me parece una falta de respeto absoluto a la persona que está interviniendo. Da la impresión de que no quiere usted oír lo que dice. Señora Chandiramani, continúe. Gracias, señor presidente. Lo que le decía, el plan estratégico, ¿le parece mal? A mí me parece una excelente noticia que vengan 300 millones de euros para la ciudad de Ceuta en los próximos años. ¿Que yo hubiera sido más ambiciosa? ¿Que faltan cosas? Pues claro, pero las vamos a seguir pidiendo, como por ejemplo la reforma de nuestro régimen económico y fiscal especial, que es tan importante. Además, también habrá que ver cómo se desarrolla la estrategia de seguridad nacional en cuanto a las necesidades de que la excepción de Schengen y la unión, la aduana comercial se ponga en marcha. Claro que quedan cosas por hacer, pero esta ciudad está necesitada de buenas noticias y el plan estratégico entiendo que lo es. Y creo que así lo entienden la mayoría de los ciudadanos. Ya le digo que faltan cosas, las seguiremos poniendo. Y en cuanto al plan de inversiones, en la parte medioambiental, recordarle, porque usted lo conoce del ámbito de Procesa, que en el MRR hay una parte muy importante, tanto de los fondos del Next Generation, más la parte que está incluida en el FEDER, en el Programa Operativo 21-27, que se ha aprobado en breve y que podremos ver su presentación en el mes de diciembre por parte de los técnicos de Procesa. Como el objetivo fundamental del FEDER 21-27 es medioambiental, gran parte de la reforestación que hay que hacer, sobre todo en la parte incendiada de este verano, se ha metido en ese programa operativo. También parte del Plan Integral de Residuos, que también le digo que para explicarle todo lo que queremos hacer con la mejora del servicio de limpieza, me gustaría tener una reunión con usted o si queréis un pleno donde se pueda exponer de forma pormenorizada cuál va a ser la mejora del servicio que se pretende y que sea incorporado presupuestariamente en el documento que hoy se presenta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani.